Buenas noches, mis queridos, amados hermanos de la Iglesia de Cristo y amigos que nos escuchan a través de la página de internet de YouTube, donde subimos sermones y actividades de la Iglesia de Cristo. Hermanos y amigos, en el año de 1951 seguramente sucedieron grandes acontecimientos. Tal vez inauguraron grandes fábricas, grandes empresas. Seguramente nacieron personajes muy importantes en todo el mundo. Murieron otros personajes también. Aquel año fue marcado por muchas cosas. Pero para nosotros, los miembros de la Iglesia de Cristo, es muy importante el día 2 de septiembre del año de 1951, porque la Iglesia de Cristo vio su primera luz en la ciudad de Monterrey. El hermano Humberto Figueroa, junto con su esposa, nuestra hermana Febe, además de otros hermanos, iniciaron esta gran labor. Y en esta ocasión, nuestros hermanos de las Mitras están festejando su 60 aniversario y quieren gozarse con nosotros. Nuestro hermano Figueroa en aquel año del 51 predicó un sermón titulado La Biblia, el libro de Dios. Nuestro hermano Figueroa ya descansa en el paraíso, pero aquel sermón que fue expuesto en el año de 1951, cuando iniciaba la iglesia en las Mitras, será expuesto en esta ocasión también, pero en esta ocasión será expuesto por nuestro hermano José Luis Ávila, predicador de la Iglesia de Cristo en Torreón, Coahuila. Además, nuestro hermano Ávila fue director de la escuela de predicación de aquella ciudad durante alrededor de 30 años. Le invitamos a que se quede con nosotros, que se edifique, que se goce con la palabra de Dios expuesta en labios de nuestro hermano Ávila. Esperamos que usted esté con nosotros y que escuche cada sermón que podamos subir a la red de internet. Entonces, ¿me acompaña? Vamos a las Mitras y vamos a escuchar este sermón. Quiero dar gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que me da para estar aquí con ustedes en esta noche. Siempre para mí es grato, edificante y dejándome recuerdos fraternales muy hondos en mi corazón. Predicando la palabra. Agradezco la invitación que los hermanos de este lugar me hicieron para estar aquí en esta noche predicándoles la palabra de Dios. Me da gusto mucho verles a algunos de ustedes que ya conocían de antemano y a otros que acaban de conocer. Y a todos. Yo estoy seguro que esto que voy a decir lo sienten también mis hermanos predicadores que han estado en distintos lugares, que nos llevamos en nuestro corazón a hermanos de tantos lugares que están invocando el nombre del Señor. Y con esto se demuestra lo que ya la profecía decía, que no muestre la palabra de Dios vacía a Dios vencido. Y esto es una demostración que Dios les bendiga ricamente a invitarles a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y en segunda Timoteo capítulo 3, para leer los versículos 15 al 17. Segunda Timoteo 3, 15 al 17, que dice de la siguiente manera: y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia, el libro de la Iglesia, el libro de todos los tiempos, el libro de los libros, el tema inagotable que hace
dado a todos los hombres. Es el arca divina que contiene el pensamiento de Dios que atrae a los hombres. La voz de Dios que mueve al mundo. La palabra de Dios que convierte a los hombres. Es la historia sagrada que revela el plan divino de la salvación en Cristo Jesús. La fuerza unificadora más grande que existe en el mundo, porque doctrina a todos en el mismo lenguaje del Espíritu y del amor. En ella han ido a saciar su sed de inspiración todos los grandes pensadores de todos los lugares y de todas las épocas. Se ha dicho que es el hermoso santuario del cristianismo que se entra por el pórtico del Génesis, recorriendo las galerías del Antiguo Testamento, donde cuelgan los admirables cuadros de Noé, Abraham, Moisés, José, Isaac, Daniel, Isaías y otros, contemplándose además la hermosa e inolvidable Esther y la tierna y dulce Ruth. Se entra a los alas de los salmos, donde vibran las melodías de alabanzas a Dios, tales como los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y otro más, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y un pensamiento del Salmo más. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 138, del 7 al 10. Los consejos del sabio, tales como: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre los hermanos. Y un proverbio más: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Hágalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello, te guiarán cuando durmieres te guardarán, hablarán contigo cuando despertares, porque el mandamiento es antorcha de la enseñanza. Y luego uno que tiene que ver en el aspecto meramente humano y carnal. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Y algo más: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Luego se entra a la cámara del Eclesiastés, donde se escucha la voz del predicador: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Se entra al jardín del cantar de los cantares, donde el lirio de los valles y la rosa de Sarón perfuman el ambiente. Se entra al observatorio de los profetas, donde están los telescopios de varias dimensiones, observando acontecimientos del más lejano porvenir. Pero sí, todos colocados en la misma dirección, observando la salida
de la estrella de la mañana. Luego se entra a la oficina de la redacción, donde están Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Pablo, Pedro, Santiago y Judas, redactando los evangelios y las epístolas para todas las naciones, advirtiendo que han sido redactados una sola vez y para siempre. Se llega al aposento alto en Jerusalén, donde tuvo lugar la inauguración de la iglesia del Señor y donde moraban los depositarios y mensajeros de la verdad, el grupo de los 12. Todos perseverando unánimes en oración y ruego y en expectación espiritual, esperando la promesa del Señor y ser investidos de potencia de lo alto para el desarrollo de los grandes hechos que registra el Nuevo Testamento. Esto se cumplió y el Espíritu Santo descendió sobre cada uno de los apóstoles para el establecimiento de la iglesia. Siendo este un día grande de la historia, habiéndose abierto la puerta para dar entrada a todos aquellos que habrían de ser llamados. Para esto se registra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es este libro la auténtica historia de la Iglesia de Cristo, los siguientes acontecimientos. Un gran día, el Pentecostés. Un gran advenimiento, el Espíritu Santo. Una gran manifestación del Espíritu Santo, manifestación visible. Un estruendo, un fuerte viento, lengüetas repartidas como de fuego, y comenzaron los 12 a hablar otros idiomas. Luego se registra allí un gran día, un gran predicador, el apóstol Pedro. Un gran tema, Jesús, Señor y Cristo. Una gran pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? Y una gran respuesta, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una gran cosecha, fueron bautizados, dice el texto, como 3,000 personas. Y un gran recibimiento. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por fin se pasa al Apocalipsis o Revelación, donde está el Rey de Reyes y Señor de Señores, sentado en su trono blanco y rodeado de su gloria, recibiendo las alabanzas de los redimidos en Cristo Jesús. La Biblia, el libro de la iglesia, es el libro inmortal que nos habla del cielo, la tierra y el género humano. Tiene en sí el sello de la inspiración divina, por lo que se constituye el libro de Dios. El libro de Dios que contiene el pensamiento de Dios, que nos vino del cielo, para que nosotros los de en la tierra sepamos acerca de ese pensamiento, siempre vivo, siempre eterno, y que nos lleva indudablemente a la salvación en Cristo Jesús. Es la voz de Dios que rompe el silencio al principio de los tiempos y de las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego se oye la voz de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el hombre aparece en la tierra con las características de un ser superior por sus facultades intelectuales, morales y espirituales, semejantes a la de su Creador. La Biblia, el libro de la iglesia, es el libro que tiene la señal de la divina autoridad para salvar a los que crean. Ha habido libros que han pasado la historia, no cabe duda, pero solo hay uno que no envejece y que es siempre nuevo y que se adapta a las necesidades y al temperamento de todos los hombres. El apóstol Pablo llega a decir en Romanos capítulo 1, versículo 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación
primeramente al griego, primeramente al judío, luego al griego. ¿Qué estamos viendo ahí? La Biblia, el libro de la iglesia, es el poder de Dios para hacer que nuestras vidas cambien, para hacer que nuestros pensamientos cambien, para hacer que nuestra voluntad sea la voluntad misma de Dios. Seguramente usted recuerda las palabras de aquella oración que enseñó el Señor Jesús a los suyos. Porque de tal manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, y la voluntad de Dios se hace en una manera perfecta en el reino de los cielos, o sea, la iglesia. Que se haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Conmueven al mundo. Recuerda hacer estas palabras de esta de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo en lo personal he oído una y otra vez esta cita de la Biblia a muchos predicadores, y recuerdo que desde mi niñez oía estas palabras de Juan capítulo 13, versículo 16, y no cabe duda que es el único caso suyo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Nos fijamos en eso? Que ha dado. ¿Qué significa eso? Que ha otorgado, que ha regalado. Se la idea aquí. Seguramente usted como yo hemos recibido regalos a través de nuestra vida. Claro que hemos recibido algunos regalos. Y estos regalos que hemos recibido, algunos tienen un valor moral. Y seguramente que guardamos algunos objetos que nos han regalado. Y ahí están. Niños, jóvenes y adultos, hemos recibido regalos. La joven que está por casarse o ya casada en su día de bodas, recibe muchos regalos, porque de antemano hizo una lista de invitados. Ahí está la lista. Tal vez usted cuando ha hecho alguna fiesta o algún convivio, ha hecho una lista también de las personas que les gustaría que estuvieran presentes ahí. Aquí, en Juan 3:16, Dios preparó un regalo, nos otorgó algo a su Hijo unigénito. Ahora bien, para el regalo que Dios nos dio, ¿se puede usted imaginar la lista que hizo Dios para incluir allí a las personas y darles ese regalo? Es una lista interminable. Es una lista que incluye a todo el mundo. ¿Qué cosas, verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, y lo ha dado en sacrificio, lo ha dado para que su cuerpo y su sangre vertida en la cruz fuese el objetivo de salvar nuestras propias vidas. El apóstol Juan en una de sus epístolas dice: porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y aquellos que ya lo hemos recibido a través de la obediencia a las demandas del Evangelio, usted sabe cuáles son. Debemos seguir valorando ese regalo. Toda nuestra vida debemos seguir valorando ese regalo de Dios. Es un regalo espiritual, un regalo vivo. Es un regalo que nos ha otorgado la salvación y el perdón de los pecados. Y usted sabe que aún cuando no merecemos ese perdón, Dios nos lo otorgó por su gracia, por su amor, por su misericordia. Gracia, amor, misericordia, comprensión, vienen siendo lo mismo. Y la palabra gracia, ¿usted la entiende? Se nos ha dicho en más de una ocasión que la palabra gracia significa un don inmerecido, ¿es cierto? Eso nos lo han dicho, y esto es cierto. Pero la palabra gracia viene de gratis. Que este regalo que Dios nos ha dado no nos ha costado nada en pesos y centavos. No tuvimos que hacer algún esfuerzo o algo para ganarnos ese regalo en el aspecto humano. Ninguno de nosotros hemos llegado a este lugar de rodillas.
por todas las calles y aún la rodilla sangrando para ver si podemos obtener ese regalo. Nada de eso. Dice el apóstol Pablo en el libro de la iglesia, por gracia sois salvos, y lo subraya. Muy bien. Declara la Biblia, el libro de la iglesia, que si nuestros pecados son como la grana, como el carmesí, vendrán a ser como la nieve y la blanca lana. Isaías en su capítulo 1 y versículo 10. Ahí tenemos la iniciativa de Dios. Primeramente tenemos la iniciativa de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no esperó que primeramente lo amáramos a Él, no, sino que Él toma la iniciativa y se acerca a nosotros. El Señor Jesucristo toma la iniciativa con esas palabras: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y usted sabe que el Señor Jesucristo siempre usó ese título para sí mismo: el Hijo del Hombre, el representante de la humanidad, el hombre entre los hombres, el humano, aquel ser divino que se hizo humano para entendernos a nosotros en lo humano, para entender nuestras flaquezas, nuestras caídas, todo esto. De modo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Además, el libro de la iglesia, la Biblia, enseña la doctrina perfecta. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hay algo aquí. Todas las veces que leamos la palabra creer, creyente, creyó o creyeron, se trata de hombres y mujeres que llevaron su fe a la obediencia, a lo estipulado por el Evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. De modo que aquí la palabra creer, no solamente creer por creer, cualquiera puede decir que cree, pero el asunto es que la palabra creer nos lleva a la obediencia directa a la palabra de Dios, y es la enseñanza y la doctrina directa. El estudio de la Biblia trae bendiciones, no cabe duda. El leer y estudiar la Biblia nos trae a la asociación de la mejor gente que jamás haya existido. Mire usted, estaremos al lado de Abraham y aprenderemos de su fe y obediencia a Dios. Estaremos al lado del Padre de la fe, estaremos al lado del hombre de las tiendas, estaremos al lado nada menos que del amigo de Dios, Abraham. Estaremos al lado de José y aprenderemos el secreto para triunfar en las tentaciones. Recuerda usted ese hecho, ¿verdad? En Génesis capítulo 39, 7 al 9, cuando José estaba trabajando en la casa de aquel Potifar, y la mujer de Potifar lo invita a un acto reprobable, pero José le dice: tanto tiempo es que estoy aquí sirviendo a mi amo, ¿cómo voy a hacer eso? Además pecaría contra Dios. Y José no lo hizo. La mujer defendió la tentación ahí. Yo puedo imaginarme el momento que la mujer le haya dicho a José, pero José le hace: no, en el momento dice no. De modo que allí podemos de veras aprender. ¿Se acuerda lo que Dios le dijo? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y allí está Josué, confiando en Dios y superando cualquier situación un tanto adversa, de modo que estaremos al lado de Josué y aprenderemos de su valor y plena confianza en Dios.
usted y yo, podemos ver que en la iglesia del Señor podemos haber personas que pues andamos con nuestras altas y nuestras bajas, andamos con cierto desánimo por alguna causa, pero son causas sin razón, como a veces se dice de los jóvenes que son rebeldes sin causa. Así a veces cualquiera de nosotros podemos estar con un cierto desánimo, pero no hay razón, porque las palabras que se dieron a Josué son palabras que también se dieron a cada uno de nosotros. Mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Déjame decir algo que usted perfectamente lo sabe. Lamentablemente vivimos en un ambiente de peligro, donde quiera hay peligro. Cuando los servidores y familia tuvimos planes de cambiarnos al centro de la ciudad de Torreón, algunos nos dijeron, no vayan a vivir allí. Hay mucho peligro, hay muchas balaceras. Donde quiera las hay. Pero gracias a Dios no ha habido tal cosa. Se oyen a lo lejos. ¿Y qué anda uno haciendo a lo lejos? Nada. De modo que ahí, gracias a Dios, no hemos tenido ningún incidente. Es lo que las palabras dadas a Josué nos deben también tocar nuestro corazón, nuestro estado de ánimo. A veces puede haber miembros de la iglesia un tanto pesimistas, pero déjame decirle algo sobre eso. Haga de cuenta que a la entrada del edificio, donde se reúne cualquier congregación de la iglesia de Cristo, está un letrero que diga, se prohíbe el pesimismo. Y es cierto, se prohíbe el pesimismo, se prohíbe el desánimo. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no nos ha dado el carácter de cobardía, sino el poder del Espíritu para poder afrontar cualquier situación, cualquier cosa, porque sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora bien, estaremos al lado de Job y aprenderemos nada menos que de su paciencia. Usted conoce la historia de Job, no necesita ni siquiera leer los pasajes del libro, pero ahí está Job, pierde sus hijos, pierde sus propiedades, pierde sus criados, pierde todo eso, y luego tiene aquella enfermedad que toma por ahí una piedra para rascarse, ¿recuerda eso? Y por si fuera poco, tiene una mujer que le dice, ya maldice a Dios y muérete. Pues ¿a qué mujer? ¿Usted le gustaría tener una esposa así a su lado? Ya, maldice a Dios y muérete. Yo pienso que lo peor que le puede haber sucedido a Job es tener una mujer como esa. Pues bien, estaremos al lado de Isaías el profeta y aprenderemos de su celo. Estaremos al lado de Pablo y aprenderemos de su decisión y obediencia y entusiasmo para servir al Señor. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo, antes de conocerlo como el apóstol Pablo, le conocíamos como Saulo de Tarso? ¿Qué cambio ahora, no? Tampoco necesito repetir la historia, pero déjame decirle algo. Cuando se le apareció aquella gran luz, un padre cabal la luz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? En ese momento, sin más ni más, el apóstol Pablo sabe, intuye que le habla a alguien superior a él. Y la palabra Señor que se usa ahí es la misma palabra Señor que aparece en el Antiguo Testamento para Dios. Y luego se le dijo,
Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate invocando su nombre. Y más tarde Jesucristo le dijo, porque yo no lo consulté con carne ni sangre, es decir, no le dije a nadie ni le pregunté a nadie acerca de eso. Y sobre todo, estaremos al lado de nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo y sentiremos su amor inagotable. Conclusión de todo lo dicho. Estudiamos la Biblia con firme determinación de vivirla, tomando en cuenta lo que Pablo dice a Timoteo, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego agrega, toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Sus páginas llenas de vida son alas que nos llevan hacia el pasado, pasando por el presente y llevándonos hacia el futuro y colocándonos nada menos, como dice el último capítulo de Apocalipsis, en las márgenes del río. Que Dios bendiga su palabra y sepamos nosotros valorarla siempre, porque la Biblia, la palabra de Dios, es ley para la iglesia. Y si aceptamos que la palabra de Dios es ley, entonces ahí tenemos un compromiso de obedecer esa palabra en el orden espiritual, en el orden moral, en el orden humano y en todo orden. Que Dios la bendiga su palabra, bendiga su iglesia y valoremos siempre la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. Dios sea con ustedes.